¿Sabías que los capacitores y las bobinas tienen una resistencia? Es decir, una oposición al paso de la corriente. Se comportan como una resistencia literalmente. ¿Sabías eso? ¿Tenías idea de eso? Y puedes estar preguntándote, ¿cómo así que un capacitor o una bobina se comportan como una resistencia? No tiene sentido. ¿Cómo es eso, Juan? Explícamelo. Y yo te diría, si quieres aprender cómo es que esto ocurre y si te interesa este tema, pues quédate hasta el final porque vamos a hablar acerca de esto. Así que, bienvenido. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Para entenderlo, tenemos que hacer mención del siguiente concepto: reactancia. Sí, reactancia. Ese concepto que nos va a venir a explicar cómo es que un capacitor o una bobina, un inductor, ofrecen una especie de resistencia, una oposición al paso de la corriente. Entonces, vamos a ir a nuestro amigo Google, a la Wikipedia, y vamos a leer qué significa la reactancia. Ok, aquí dice lo siguiente. En electrónica y electrotecnia se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, entre paréntesis bobinas, y condensadores. La reactancia como tal se mide en ohmios y su símbolo es el omega. Es decir, se mide en la misma unidad de medida en la que se mide la resistencia y obviamente el símbolo que la representa, que es el omega, es el símbolo que utilizamos para representar los ohmios, la resistencia eléctrica. Pero la clave acá, la clave importante es entender que esta reactancia ocurre cuando existe una corriente alterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no tienes claro lo que es la corriente alterna aún, acá te voy a dejar un video donde te lo explico claramente y así puedas tener contexto para entender lo que vamos a conversar a continuación. La corriente alterna, y acá también te voy a dejar otro video donde te explico las señales digitales y las señales analógicas, que también te va a servir muchísimo para comprender lo que se ve a continuación. Entonces, retomando, la reactancia es una resistencia que oponen los capacitores y los inductores frente a una corriente alterna, frente a una señal alterna, una señal que varíe su frecuencia. Entonces, un capacitor va a oponer cierta resistencia a una señal que quiera atravesarlo, vamos a decir de esa manera para que se entienda, y un inductor también va a oponer una resistencia a una señal que quiera atravesarlo, que también tenga una frecuencia. Entonces, lo que queremos es entender cómo esto sucede. Vamos a volver nuevamente a leer el concepto que dice: reactancia. En electrónica y electrotecnia se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna, es decir, se le denomina reactancia a la resistencia, pero en corriente alterna, que puede ocasionar un inductor, una bobina o un condensador. Esta misma resistencia obviamente se mide en ohmios porque es una resistencia y el símbolo es el omega. Pero aquí viene una parte que puede tender a generar confusión. Aquí dice: junto a la resistencia eléctrica determina la impedancia. Es decir, una resistencia aún más compleja. Si no sabes lo que es impedancia,
Acá te estoy dejando un video para que puedas ver lo que es la impedancia. Pero quédate hasta el final para que puedas terminar de entender lo que es la reactancia. Dice, junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia X, ojo con esta X, porque esta X es la letra que se utiliza para representar la reactancia, la X en mayúscula. Así como la C es la letra que se utiliza para hacer alusión a los capacitores o condensadores, así como la B corta es la que se utiliza para el volt, la unidad del volt. La X en mayúscula es la letra que se utiliza para identificar la reactancia. Entonces, lo que nos viene a decir es que la resistencia eléctrica, que ya todos conocemos, la oposición al paso de la corriente eléctrica, pero en corriente continua, se conoce como resistencia. Pero la reactancia, que es la oposición que ofrece un elemento como un inductor o un capacitor a la corriente alterna, entonces es una resistencia pero en corriente alterna y se utiliza una letra totalmente distinta, no es la R de resistencia sino la X de reactancia. Y dice que la suma de la resistencia y la reactancia es lo que nos da una impedancia. Y aquí nos dice que la reactancia es la parte imaginaria de la impedancia y la resistencia, con la letra R, es la parte real según la igualdad. Entonces, vamos a ir por parte, como dijo Jack el Destripador. Ya sabemos que la reactancia es una resistencia que tiene un capacitor o un inductor ante una señal con una frecuencia determinada. Lo interesante aquí es qué pasa si esa frecuencia cambia, porque ahí es en donde se empieza a presentar dicha reactancia, dicha resistencia, ya que en continua la frecuencia tiende a cero, es una frecuencia baja, tendiendo al cero cambios, es continuo. Y a medida que hay más ciclos, obviamente va a aumentar la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con los elementos a medida que la frecuencia aumenta o la frecuencia disminuye? Ahí es donde está la clave de entender cómo un capacitor ofrece resistencia a una señal alterna y cómo una bobina también ofrece resistencia a una señal alterna. Así que vamos a verlo. Ok, lo que vemos acá en grande es la X, que hace alusión a la reactancia. Y lo que podemos observar acá es el símbolo de una señal alterna, una señal que varía en el tiempo, una señal que cambia y que tiene una frecuencia. Por eso le ponemos acá a esta fuente AC. Entonces, eso lo hago para que se entienda que cuando hablamos de reactancia estamos hablando de AC. Y el símbolo que la representa, que es el omega, es para que se entienda implícitamente de que estamos hablando de resistencia. Resistencia eléctrica que presentan los capacitores y los inductores frente a corriente alterna o señales alternas. ¿Ok? Ahora, dijimos que esa letra X era la reactancia. Entonces esto que podemos observar acá al lado izquierdo, X sub C, es la reactancia capacitiva, la reactancia que puede ofrecer un capacitor ante una señal alterna. Y ojo que digo señal, no solamente estamos hablando de corriente alterna, estamos hablando de señales analógicas, señales que varían en el tiempo. Y esto que vemos acá que dice X sub L es reactancia inductiva. Repito, la resistencia que puede ocasionar
un inductor, una bobina, frente a una señal alterna. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Habría que hablar de fórmulas, de números para que se pueda entender. Vamos a tratar de utilizarla lo necesario para que no sea tan confuso y que todo cobre más sentido. Entonces, vamos a comenzar hablando rápidamente de la reactancia capacitiva. La fórmula que representa la reactancia capacitiva es la siguiente. X sub C, que es la reactancia capacitiva, es igual a 1 dividido entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces, vamos a ir por parte porque tal vez estos conceptos no los conoces, son conceptos matemáticos. Yo tampoco los conocía. Cuando empecé a entender estas cosas, empecé como a agarrarle un poquito más de gusto a entender las matemáticas, pero me declaro malísimo para las matemáticas. Y esto que te estoy explicando simplemente es así a grosso modo para que se entienda de dónde sale esta información. Lo primero que hay que tomar en consideración es que esta letra pi también es una letra que pertenece al alfabeto griego y esto es una constante. Una constante significa que ese valor siempre va a ser igual, ¿no? Siempre es el mismo. Entonces podríamos decir que pi equivale aproximadamente a 3.14 con un montón más de decimales, pero normalmente se interpreta así a grosso modo como 3.14. Y lo que viene a decir acá que 2pi es sumar 2 veces pi, sería 6.28. Entonces lo que hay que hacer es una simple ecuación que es dividir 1 entre 6.28 por la frecuencia que trae la señal. Esa frecuencia obviamente tú la analizas con el osciloscopio para poder ver la frecuencia que trae la señal. Entonces multiplica 6.28 por la frecuencia por la capacitancia. Y la capacitancia es la capacidad que tiene el capacitor de almacenar energía. Entonces, también tienes que saber de qué valor es la capacitancia del capacitor. Entonces tú con eso puedes jugar con esa reactancia, la reactancia capacitiva. Si tú quieres utilizar un capacitor para que funcione como una resistencia, tienes que saber la frecuencia a la cual va a llegar la señal y también tienes que saber el valor de la capacitancia de dicho capacitor que vas a colocar en esa línea. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que estamos hablando de un capacitor en corriente continua. ¿Eso qué significaría? Dijimos que la corriente continua tiene frecuencia que tiende a ser cero, es decir, digamos que es cero, una corriente continua que no varía en el tiempo, que no tiene ningún cambio, que no alterna nunca, que su frecuencia de cambio es cero, es continua siempre. Entonces, si la corriente continua tiene una frecuencia cero, eso significa lo siguiente. Velo de esta manera. Si la frecuencia es pequeña, es decir, tiende a cero, esta F se hace más pequeña, esta X se hace más grande. Es decir, la reactancia aumenta. A menor frecuencia, la reactancia aumenta, porque aquí podemos ver que es inversamente proporcional. Entonces, si la frecuencia disminuye, la reactancia en el capacitor, la resistencia que puede generar ese capacitor es grande, es infinita, tiende al infinito. ¿Ok?
Así como la frecuencia tiende a bajar, la reactancia tiende a subir. ¿Ok? Obviamente la capacitancia también juega ahí un papel, pero digamos que si hacemos el ejercicio con la misma capacitancia, la frecuencia es quien va a estar determinando normalmente si la reactancia va a ser baja o va a ser alta. Entonces, ¿esto qué significa? Y aquí es donde viene lo complicado, ¿no? O lo extraño. Quiere decir que si la frecuencia es alta, la reactancia entonces va a disminuir. Y la respuesta es sí. Si hay una señal con una frecuencia alta, y cuando digo alta, hay que entender que en los celulares, en estas placas de iPhone y de cualquier otro celular y en la electrónica como tal, dependiendo de los dispositivos que estemos utilizando, hay señales que viajan a determinada frecuencia que se consideran frecuencias altas, por el orden de los kilohertz, que son miles de ciclos por segundo, por el orden de los megahertz, por el orden de los gigahertz, y dependiendo de la señal, como vengo diciendo, dependiendo de esa frecuencia, el capacitor va a tener una resistencia a esa señal. Y si lo que estamos diciendo es que una señal muy elevada como kilohertz, megahertz, gigahertz, que son millones y cientos de millones de veces cambiando una señal por segundo, si la frecuencia es así de grande, la resistencia que puede ofrecer ese capacitor es así de pequeña. Entonces, lo que nos viene a decir es que si la frecuencia es muy grande, la reactancia es muy pequeña. La resistencia que puede oponer un capacitor es muy pequeña. Recuerda que el capacitor tiene una extremidad que es conductiva, tiene en el medio un aislante, un material que no permite la conducción de la corriente eléctrica, y en la otra extremidad tiene otro material conductivo, pero no tiene continuidad entre sus extremidades. Entonces, normalmente cuando lo vemos en corriente continua, en una línea que maneja una señal DC, que no varía en el tiempo, esa señal no va a atravesar el capacitor. No tiene cómo atravesarla porque la resistencia tiende al infinito, ya que la frecuencia es baja, es una señal DC. Cero cambios, resistencia muy grande. Así es como estamos acostumbrados a verlos. Pero cuando encontramos en la parte de radiofrecuencia, en la parte de audio, en la parte de touch y en otras etapas del dispositivo celular, capacitores que están en serie, son capacitores que están manejando señales que vienen con una frecuencia elevada, y esos mismos capacitores que están en serie van a permitir pasar esas señales de un extremo a otro, van a permitir que los atraviese, por decirlo de alguna manera, porque su resistencia disminuye, ya que la frecuencia, al ser más elevada, la resistencia disminuye. Esa es una de las claves que hay que entender cuando hablamos de capacitores en corriente alterna. Y cuando me refiero a capacitores en corriente alterna, normalmente me estoy refiriendo a capacitores que están en serie, que vamos a encontrar en ciertas áreas como, ya dije, radiofrecuencia, donde se manejan señales por el orden de los gigahertz, donde estamos en el área de datos, por ejemplo, que se manejan datos a través de la memoria del procesador, y también encontramos capacitores en serie. En el área de audio, donde las señales son analógicas, obviamente son señales alternas, y así sucesivamente, donde hay una línea que maneja una señal que es alterna, o también podría ser una señal continua pulsátil, que se podría interpretar como una señal alterna prácticamente. Ahí nos vamos a encontrar estos capacitores porque tienen una reactancia, una resistencia
para oponerse al paso de la corriente. Y si queremos que viajen datos a una velocidad muy alta, a una frecuencia muy elevada, entonces en vez de colocar un cable, en vez de colocar una resistencia, colocamos un capacitor que permita pasar cuando haya una trama de información muy elevada, pero que cuando haya una señal continua no pase nada. Esa es prácticamente una de las utilidades que se le da a los capacitores en serie. Ahora, los inductores también tienen una resistencia, pero para eso tienes que cambiar el chip. Tienes que cambiar el chip de lo que acabamos de ver y poner tu mente en blanco, porque con los inductores pasa todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que acá podemos ver la fórmula de la reactancia inductiva y es totalmente distinto. No hay una división, es solamente una multiplicación. Esto quiere decir que es directamente proporcional. Vamos por parte nuevamente. Mira, fíjate. X, reactancia, sub L, inductor, reactancia inductiva. La reactancia inductiva o la resistencia que puede ofrecer una bobina frente a una señal que varía en el tiempo es igual a 6.28, 2pi, por la frecuencia a la que viaja la señal por la inductancia de dicha bobina. Entonces, para no hacerlo tan complicado y para que no se genere una confusión, volvemos a utilizar el ejemplo de si aumenta la frecuencia o disminuye la frecuencia, porque la frecuencia es la clave. Y lo que tienes que aprenderte aquí es lo siguiente: si la frecuencia aumenta, la reactancia también aumenta. A diferencia del capacitor, si aquí la frecuencia es elevada, la resistencia que puede generar ese inductor también va a ser elevada. Y eso quiere decir que si la frecuencia es baja, si la frecuencia es cero, entonces el inductor prácticamente no va a generar una reactancia, simplemente no va a tener nada, va a bajar también. Si la frecuencia es cero, la reactancia es cero, la resistencia que opone el inductor es cero. Y precisamente por eso se utilizan estos inductores en una señal con una DC. Por ejemplo, un filtro. Un filtro en una línea es un inductor, pero ese filtro permite pasar la señal cuando es continua, pero filtra las señales con ruido. Es decir, la señal que empieza a variar en el tiempo, apenas esa señal varía, esa bobina, ese cable enrollado va a ofrecer una resistencia a ese ruido y no va a permitir que pase. ¿Por qué? Porque si viene un ruido, el ruido quiere decir que es un cambio constante en la señal, es una frecuencia, y si la frecuencia aumenta, el inductor aumenta su resistencia, su reactancia inductiva. Pero si la señal se mantiene continua, DC, frecuencia cero, entonces la resistencia es cero y la señal puede pasar perfectamente a través del inductor. Y eso también nos lleva al hecho de utilizar inductores en el área de radiofrecuencia, por ejemplo, donde vemos inductores conectados a tierra. Y estos inductores conectados a tierra nos pueden permitir pasar una señal directamente a tierra o pueden servir como una gran resistencia para que la señal no vaya directamente a tierra. Se pueden utilizar de acuerdo a los filtros de cómo se utilizan conjuntos de inductores, resistores y capacitores, elementos pasivos, para crear filtros pasivos en la etapa de radiofrecuencia. Pero gracias a que se entiende el concepto de reactancia inductiva es que se pueden utilizar estos elementos de esta manera. Y como estamos acostumbrados a tratar con dispositivos
celulares donde hay etapa de radiofrecuencia, donde hay etapa de audio, donde vamos a encontrar estos capacitores en serie, estos inductores en paralelo a tierra, pueden generarnos cierta confusión. Y lo que quiero que se entienda es que estos elementos están dispuestos de esa forma porque de acuerdo a la señal a la cual están siendo sometidos van a generar una reactancia, bien sea capacitiva si es un capacitor e inductiva si es un inductor. Y que la suma de esas reactancias junto con la resistencia que puede generar una resistencia, un resistor, es lo que se conoce como impedancia. Pero ya sabes, eso es tema para otro video que te voy a dejar por acá porque sé que esto te puede estar ayudando y te puede estar interesando, así que si quieres saber más y quieres continuar aprendiendo, acá te voy a dejar un video que sé que está acorde con el tema que estamos hablando a continuación. Y pues nada, si esto te ha gustado, si este contenido ha sido de tu agrado, házmelo saber. Si tienes alguna duda también, déjamela en un comentario y con gusto voy a responderte. Y si quieres así ayudar un poquito más y dar un paso más arriba, pues regálame un like, que eso yo creo que el algoritmo lo detecta y así se lo muestra a más personas que esto le pueda interesar. Sin más nada que decirte, un abrazo y nos estamos viendo.